Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a una nueva edición de Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo, con Amelia Muñoz García. ¿Qué tal, Amelia? Buenas tardes. Vamos de nuevo con una entrega aquí en Radio Sefarad de este programa sobre matemáticas, en el que hoy nos vas a contar a todos los oyentes de esta casa la historia del matemático Michel Feigenbaum, estadounidense de padres europeos que, como comentabas, se dedicó prácticamente toda su vida a la teoría del caos. No solo a eso, pero en lugar de desarrollar, ¿no?, un análisis más personal, resolvió problemas de otros matemáticos. En efecto, este hombre, por ejemplo, va a ser conocido principalmente por descubrir las constantes de Feigenbaum a través de su trabajo con la función logística, que él rescata de oír hablar a otros matemáticos, a otros científicos al respecto y decir, bueno, pues yo este problema, esta pregunta que se estaban haciendo otros matemáticos, lo voy a intentar abordar. También va a ser famoso por su trabajo en la teoría del caos y, como tú comentabas, por contribuciones en otras ramas. Para hablar un poco de su infancia, pues Michel Feigenbaum nace en 1944 en el seno de una familia judía en Filadelfia. Sus antepasados habían llegado a América desde Europa del Este y sus padres tenían estudios superiores y reconocieron tanto en Michel como en su hermano mayor los talentos que presentaban los niños prodigios. Entonces Michel era de los que no le gustaba la escuela o el instituto, pero aún así sacaba buenas notas. Bueno, cuando él era más chico, su madre le había dado clases en casa para ponerlo a la par con sus compañeros en el colegio para niños superdotados, al que lo mandan a partir de cierto momento, pero posteriormente él se dedicó a aprender por su cuenta. Por ejemplo, va a descubrir cómo se toca el piano a los 12 años y se enseña a sí mismo, ¿no? Y no mucho después aprende cálculo por su cuenta, empleando el método de Newton para construir tablas trigonométricas y de logaritmos. Esto lo hace empleando reglas de cálculo, que son objetos matemáticos mecánicos que preceden a las calculadoras, pero sirven para calcular, aunque de manera analógica en vez de digital. Bueno, curiosamente, al entrar en la Universidad de Nueva York, en el City College, en 1960, con tan solo 16 años, él lo que va a hacer es matricularse en el grado en Ingeniería Eléctrica, aunque también se va a apuntar a todas las asignaturas de matemática y de física disponibles. Y aún así se va a graduar en tiempo récord. Y para 1964 ya está en el MIT trabajando en dirección a obtener el doctorado, que originalmente iba a ser sobre lo suyo, sobre ingeniería eléctrica, pero él va a tardar muy poco en cambiarse a física. Va a presentar su tesis en 1970 sobre relaciones de dispersión y lo contratan en la Universidad de Cornell en un puesto de investigación y docencia. La ventaja, o más bien una de las ventajas que presentaba Cornell para Feigenbaum, era que él tenía acceso a una calculadora programable. Estrictamente hablando era un ordenador, pero a efectos prácticos era una calculadora programable. ¿Qué se lo compartía con otro profesor? Estamos hablando de la década de los 70. No había grandes programas capaces de amasar volúmenes masivos de números como los que hay hoy en día y, por tanto, los científicos no estaban acostumbrados a trabajar contando con su apoyo. Pero bueno, Feigenbaum, que tenía interés en este tipo de asuntos desde su juventud, no perdió la oportunidad de usar estos recursos y aprender de y sobre ellos. Para 1972 se traslada al Instituto Politécnico de Virginia, de nuevo como investigador y profesor, y afortunadamente en el 74, que se le había acabado ya el contrato, Pete Carruthers le ofrece un puesto en Los Álamos, en una división compuesta de físicos teóricos, para abordar problemas tales como el siguiente. ¿Pueden los métodos como el grupo de renormalización ayudar a solucionar el problema de la turbulencia? Al cual Feigenbaum se dedica poco después de llegar. Este problema pertenece a la teoría del caos. Por cierto, el problema de la turbulencia va a consistir en estudiar los fluidos no laminares, cuyo flujo es irregular, es decir, que no obedecen a leyes claras, que no se puede predecir fácilmente cómo van a actuar, cosa que sí sucede con las otras categorías de fluidos, los laminares. Entonces, este problema de las turbulencias lo estudian allí por medio de métodos iterativos, en particular el método conocido como grupo de renormalización, con el cual se había familiarizado Feigenbaum durante su época en Cornell. A Feigenbaum le proporcionan una calculadora programable que va a emplear para implementar métodos para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, pero también métodos de interpolación y de minimización, etc. En 1975, Michel pasa el verano en un retiro para científicos
donde le cuentan unos colegas suyos una duda que tenían sobre mapas iterados. En particular, si un límite que le salía al aplicar la ecuación logística se podía escribir en términos de otras constantes, constantes irracionales, particularmente números trascendentes, de estos números que son universales, como el número e o el número pi. Entonces, tras volver de retiro, Feigenbaum se pone a trabajar al respecto empleando su calculadora programable HP65, que de nuevo es un ordenador, pero no tal y como lo conocemos, determinando que hay un número, llamado actualmente primera constante de Feigenbaum, que caracteriza el ratio de crecimiento en forma de cociente de los diagramas de bifurcación de la teoría del caos. Entonces, estos diagramas de bifurcación van a ser una representación de las posibles soluciones de un sistema dinámico. Es decir, la teoría de bifurcación estudia los cambios en la estructura topológica del comportamiento de un conjunto de ecuaciones, es decir, el comportamiento de las familias de soluciones. Por ejemplo, de una familia de ecuaciones diferenciales. Entonces, en un sistema dinámico cuyo estado evoluciona con el tiempo, como las poblaciones, el tamaño de las poblaciones, es decir, pero bueno, hay una infinidad y en múltiples disciplinas lo vamos a encontrar, desde matemáticas, economía, física, ingeniería, etc. Entonces, en uno de estos sistemas dinámicos encontramos una bifurcación cuando una variación mínima en los parámetros del sistema causa un brusco cambio cualitativo en su comportamiento. Es decir, un cambio muy pequeñito en las condiciones iniciales da lugar a un resultado muy diferente al del problema anterior del que se partía. Es decir, que el modelo se desmadra, para hablar así un poco informalmente. Entonces, lo que Feigenbaum descubre es que para las secuencias del tipo x sub n más 1 es igual a lambda de f de x sub n, es decir, una clase enorme de funciones periódicas dobles, se llega a un único límite al comparar crecimiento de un momento al siguiente, independientemente de la función, siempre y cuando ésta cumpla una serie de condiciones, pero que no son muy restrictivas. Entonces, la constante de Feigenbaum que aparece aquí va a ser aproximadamente 4,6692. Posteriormente va a descubrir otra constante que relaciona distancias de elementos de F. A Feigenbaum le va a costar horrores que le publican los artículos que escribe al respecto, pero por fin comienzan a ver la luz en 1978 y 1979. Él sigue trabajando en este y otros temas relacionados con o pertenecientes a la teoría del caos, y también daba charlas sobre sus descubrimientos, en aras de popularizar una rama de las matemáticas poco conocida y consecuentemente impopular. Por fin, en 1979, Albert Lichtbaber en París anuncia unos resultados en sus experimentos sobre turbulencia donde aparece la constante de Feigenbaum, y este hecho le va a catapultar a la fama. Como consecuencia, le ofrecen un puesto en Cornell, en donde ya había estado trabajando, pero esta vez como profesor de pleno derecho en física. Y este mismo año recibe el premio Ernest O. Lawrence del Departamento de Energía americano y la beca MacArthur un par de años después. En 1986 va a ser nombrado profesor Toyota en la Universidad de Rockefeller y recibiría el premio Wolf por su trabajo pionero en los estudios teóricos que demuestran el carácter universal de los sistemas no lineales, lo que ha posibilitado el estudio sistemático del caos. Eso era, al menos, lo que decía en la citación del premio. Sin embargo, Feigenbaum no limitó su carrera a aplicarse en avanzar la física matemática, muy al contrario. Él va a hacer contribuciones en muchas otras ramas del saber, en gran medida gracias a su maestría con los ordenadores. Por ejemplo, en cartografía. Él trabajó con la corporación Hammond, que publica el Atlas Mundial, para desarrollar un método para proyectar una región dada tridimensional sobre un plano bidimensional, haciendo lo más pequeños posibles las distorsiones consecuencia de la proyección. Pensemos que estamos disminuyendo el número de dimensiones y por tanto siempre va a haber algún tipo de distorsión, y haciendo cada vez más pequeñas también la cantidad de tiempo y de recursos necesarios para llevar a cabo el proceso al informatizarlo. A esto se va a unir el algoritmo que diseña con objeto de poder etiquetar los elementos que se desee en un mapa de tal modo que los nombres se vean de manera clara y no se solapen. Esto parece una tontería, pero realmente no lo es. Imagínense que desean poner cientos o miles de nombres en un mapa de carretera, por ejemplo, sin que se superpongan y encima a mano, que es como se hacía antes del algoritmo de Feigenbaum. Una vez que llega este algoritmo, ese trabajo enorme se hace muchísimo más sencillo. Otra de estas contribuciones matemáticas a un ámbito externo la vamos a encontrar en el diseño del papel moneda.
Él va a desarrollar un patrón geométrico basado en fractales que impedía que los falsificadores pudieran reproducir billetes por medio de fotocopiadoras y escáneres. Entonces, estos patrones no pueden ser reproducidos ni siquiera por las máquinas digitales de alta precisión con las que los falsificadores cuentan, sin que aparezcan distorsiones visibles. Todo ello lo hace trabajando en los 90 para el Comité de Investigación Nacional, específicamente para el diseño de moneda de nueva generación. Poco después funda Numerix con otras 3 personas. Esta va a ser una empresa que se dedica a desarrollar análisis de clase de activos múltiples y software escalable para la gestión de riesgos, el comercio, los valores y los precios tanto para vendedores como para compradores. Entonces, lo que hace Numerix es desarrollar programas informáticos que mejoran tanto la velocidad como la exactitud de los cálculos empleados para poner precios a derivados financieros. La empresa va a ser lanzada con éxito en 1995 y sigue funcionando actualmente. Por último, también me gustaría mencionar sus estudios sobre percepción visual, poco conocidos porque aún queda mucho que no se ha publicado, en los que combina neurofisiología y aplicaciones de óptica para determinar leyes asociadas a percepción visual. No está sorprendente que se decantara por algo tan ajeno a su campo original, que era, recordemos, la teoría del caos, ya que siempre tuvo interés en resolver problemas aplicando matemáticas en lugar de publicar gran cantidad de artículos. Como parte de esta visión de la ciencia podemos encontrar el Centro para Estudios en Física y Biología de la Universidad de Rockefeller, que él va a ayudar a construir y cuyo objetivo era crear un foro donde expertos de ambas disciplinas pudieran intercambiar ideas. Feigenbaum murió hace muy poco, en el verano de 2019, y desde luego sus estudios tienen repercusión a día de hoy. Pues muchas gracias, Amelia, por recorrer esta vida de Michel Feigenbaum y sus hazañas matemáticas en este de Cero a Aleph, que llega esta semana aquí a Radio Sefarad, como lo hace como normalmente cada 2, para todos los oyentes. Y así nos despedimos, esperándote en una nueva edición a ti y a todos los oyentes. Hasta la próxima.